Bueno, bien, continuamos entonces desde donde nos habíamos quedado con la inflamación. Creo que estamos por acá. Vamos a tratar de avanzar un poquito más en la clase en este video. Y si no, bueno, terminaremos en el video que continúa sobre este proceso tan importante, o sea, por eso le vamos a dar tanta importancia. Hablemos un poquito de la respuesta vascular. Inicialmente, lo que ocurre cuando hay una agresión en la piel, por ejemplo, porque, bueno, por ejemplo, nos pinchamos, como hubo una diapositiva que mostraba anteriormente, cuando nos pinchamos, por ejemplo, con la espina de una rosa o de una planta o de lo que sea, lo primero que ocurre en esa área hay una vasoconstricción refleja causada por la acción del sistema nervioso simpático. Inicialmente esa vasoconstricción tiene que ver con que hay una respuesta para disminuir la pérdida de flujo sanguíneo en esa área, porque si es que se está rompiendo un vaso sanguíneo como consecuencia de esa abrasión que ocurrió, entonces detenemos el flujo sanguíneo en esa área generando una vasoconstricción, ¿sí? Entonces minimizamos la pérdida de volumen sanguíneo. Después, como dice acá la diapositiva, después de esa vasoconstricción transitoria de los vasos lesionados, los capilares próximos a esa zona se dilatan. Y el objetivo que tiene entonces este proceso de vasodilatación tiene que ver fundamentalmente con la llegada, ¿sí?, de los actores propios de la respuesta inflamatoria, que son las células, ¿no? Particularmente las células y los mediadores químicos sintetizados por estas células. Entonces, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar, dos procesos que ocurren en esa zona donde ocurrió la lesión, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, se inician por la acción de aminas vasoactivas, como por ejemplo la histamina. Y anótense bien claro que la histamina es un potente vasodilatador. Además de, bueno, otros factores como el factor de Hagemann o la bradicinina, que la bradicinina también contribuye al dolor que se genera en esa zona, las prostaglandinas y los factores del complemento, ¿sí? Factores de complemento que también actúan entonces como vasodilatadores. La histamina es liberada principalmente por las células cebadas como los mastocitos, que están en los gránulos de los mastocitos, la histamina, así como también por las plaquetas y los basófilos, ¿sí?, que llegan a la zona de la lesión. La histamina provoca la vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, dos procesos que son necesarios para todo lo que habíamos visto anteriormente. Vasodilatación para que llegue mayor cantidad de flujo sanguíneo al área de la lesión, y la permeabilidad vascular para que haya paso, ¿sí?, no solamente de líquido para formación de edema, sino también de células desde los vasos sanguíneos al intersticio celular en donde está ocurriendo la lesión o el proceso inflamatorio. En las venas, bueno, lo cual contribuye a la formación del edema local, que ya hemos discutido en el video anterior. La histamina también atrae los leucocitos hacia la zona lesionada, es decir, también puede actuar como un quimioatractante, después lo vamos a ver en un ratito, y ese término ustedes ya lo deben conocer de materias anteriores. Bueno, vamos a ver entonces en qué consisten estos cambios del flujo sanguíneo y el volumen del vaso sanguíneo. La vasodilatación, fíjense que ya dijimos, es mediado por mediadores como la histamina, que es un potente vasodilatador. Y fíjense que dice que la vasodilatación involucra primero las arteriolas y luego conduce a la apertura de nuevos lechos vasculares, ¿sí?, en el área de la lesión. Áreas vasculares que aún no estaban conteniendo gran volumen sanguíneo, ahora empiezan a contener más volumen sanguíneo para que maximice la llegada de los mediadores de la inflamación y también de las células propias del proceso inflamatorio. Fíjense que el objetivo es el aumento del flujo sanguíneo en esa área lesionada, ¿sí?, que es la causa, dice, del color y el enrojecimiento o eritema en el sitio de la inflamación, que es lo que estamos discutiendo. Fíjense que todas estas diapositivas van a seguir contando lo mismo muchas veces, así que no les voy a ir eh, contando varias veces lo mismo, sino que les voy a dejar para que lean las diapositivas que se van repitiendo o que van reforzando estos conceptos. Bueno, es seguida rápidamente esta vasodilatación por aumento de la permeabilidad de la microvasculatura. ¿Recuerdan ustedes para qué? Para que salga líquido, ¿sí?, proteínas, y para que salgan mediadores de la inflamación y también células fundamentalmente, ¿no?
La pérdida de líquido y el aumento del diámetro del vaso sanguíneo conduce a un flujo sanguíneo más lento, y eso es importante. Cuando el vaso sanguíneo se ensancha, el flujo sanguíneo por esa zona se hace más lento, va a menor velocidad, y causa un estancamiento de la sangre en esa área, que se llama estasis, por ejemplo, el estasis venoso. ¿Y eso qué favorece? Y favorece entonces que al detenerse la sangre o al circular con menor velocidad, entonces la sangre se hace más viscosa, los leucocitos se pueden marginar hacia el tejido endotelial y puede transmigrar, ¿sí? Pueden pasar a través de las células endoteliales al intersticio celular. Entonces, favorece esos procesos y permite que ocurran esos procesos cuando se genera este estasis venoso como consecuencia de la vasodilatación de estas vénulas. ¿Sí? Fíjense que ahí dice, la estasis consiste en el congestionamiento vascular y un enrojecimiento localizado del tejido afectado. Eso porque hay mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de glóbulos rojos. Además piensen que se va a extravasar líquido al intersticio, entonces los glóbulos rojos se van a concentrar en el tejido hemático, en la sangre, ¿no? Entonces se hace como más lento, más viscoso el flujo en la sangre, se hace más lento. ¿Sí? El flujo sanguíneo. A medida que se desarrolla la estasis, los leucocitos, como yo les conté, de la sangre, principalmente los neutrófilos, se acumulan a lo largo del endotelio vascular. Al mismo tiempo, las células endoteliales son activadas por mediadores producidos en los sitios de la infección y por el daño tisular mismo, y expresan, fíjense, niveles elevados de moléculas de adhesión, muy importante, ¿sí? Que van a permitir que los leucocitos se adhieran y después traspasen estas células endoteliales y pasen al intersticio celular. Bien, aumento de la permeabilidad vascular, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, hay muchas sustancias que aumentan la permeabilidad vascular, entre ellas la histamina, la norepinina, los leucotrienos y otros mediadores químicos. No hay mucho más para decir de acá, pero fíjense que eh, redunda en eso simplemente, y la importancia de este aumento de la permeabilidad vascular tiene que ver con que puedan pasar estas células y este líquido para formar el edema al intersticio celular. La lesión endotelial, que resulta de la necrosis, o sea, las células se pueden romper, se pueden lesionar, ¿sí? Entonces primero tenemos una contracción de las células endoteliales, es decir, se contraen las células endoteliales y permiten entonces, dejan una mayor brecha entre las uniones intercelulares para que pasen mucho más líquido, rico en proteínas, en forma de exudado, y algunas células. Por otro lado, la lesión directa de las células endoteliales que se necrosan, se rompen, dejan entonces espacio para que pueda seguir pasando mayor cantidad de líquido y de células a través de ellas, y nada más. Y después el aumento del transporte a través de las células o transitosis. La transitosis es el pasaje de líquido desde un medio hasta el otro a través de la misma célula, por generación de vesículas, generalmente, ¿sí? Este factor, este proceso, muchas veces contribuye muy poco, ¿sí? A la formación del edema y al pasaje de células a través del endotelio capilar. ¿Sí? Los dos primeros son los que se ven favorecidos en mayor proporción, o sea, son los que se verifican en mayor proporción eh, o que contribuyen en mayor proporción al aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, y acá tenemos los tres que les habíamos dicho anteriormente. El endotelio normal, sano, el endotelio afectado, ¿sí? Por una vasoconstricción, fíjense, por factores, por distintas sustancias vasoactivas, en donde, fíjense, hay una retracción de las células, una contracción de las células endoteliales, que permite entonces que se relajen estas uniones intercelulares, permitiendo entonces el paso de mayor cantidad de líquido rico en proteínas, formando un exudado, y mayor cantidad de células como neutrófilos. Y la otra era la lesión directa de las células endoteliales, donde estas células se necrosan y dejan unas brechas intercelulares mucho mayores, que les va a dejar entonces más lugar para atravesar entonces este líquido y estas células a través del endotelio. ¿Sí? Daño directo del endotelio capilar.
Bueno, y acá simplemente les cuenta la respuesta de los vasos linfáticos y ganglios linfáticos, simplemente 2 palabras de esto, pero ustedes lo leen bien. Ustedes saben entonces que por parte de los vasos linfáticos retorna este líquido que se ha filtrado de los capilares y las venas al intersticio celular. Esas proteínas y ese líquido debe retornar a la circulación y se retorna generalmente por los vasos linfáticos. Y también tenemos, bueno, los lugares en donde hay los reconocimientos antigénicos, que son los ganglios linfáticos. Todo esto se conecta entonces con el sistema circulatorio sistémico y en algún momento entonces permite que esto continúe recirculando este líquido. ¿Qué pasa cuando un vaso linfático sufre un proceso inflamatorio, que se obstruye el vaso linfático? Y bueno, ahí empiezan a acumularse líquidos y se forman los edemas, también es una causa de formación de edema en el intersticio, como consecuencia de que los vasos linfáticos no tienen la posibilidad ahora de volver a captar ese líquido que se ha filtrado de la vena o de la arteria, o del capilar, perdón, al intersticio, y entonces no puede recircular este líquido, y este líquido no puede volver al sistema, al sistema circulatorio sistémico, digamos, ¿no? Bien. El reclutamiento de leucocitos al sitio de la infección, simplemente ustedes ya esto tienen eh, gran información sobre esto. Fíjense que cuenta un poquito lo que nosotros todos ya sabemos. Los cambios en el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular son seguidos rápidamente de una afluencia de leucocitos al tejido. Ese es uno de los objetivos del estasis venoso que nosotros dijimos anteriormente, y del enlentecimiento del flujo venoso como consecuencia de eh, la vasodilatación. Estos leucocitos realizan la función clave en eliminar el agente ofensores. Los leucocitos más importantes en reacciones inflamatorias típicas son los fagocitos, los neutrófilos y los macrófagos, ¿sí? Y acá les cuenta un poco entonces que los neutrófilos son los primeros que van a empezar a llegar al sitio de la infección. Ahora vamos a ver por qué. Y creo que, bueno, que estos leucocitos, además de entonces combatir para la destrucción directa por la fagocitosis a estos microorganismos, también sintetizan y secretan mediadores de la inflamación y factores de crecimiento que ayudan a la reparación tisular. Bueno, y acá un poco de lo que yo ya les hablé en algún otro video. Fíjense que esto no es todo gratis, porque un precio que se paga por la potencia defensiva de los leucocitos es que cuando están fuertemente activados, pueden inducir daño tisular y prolongar la inflamación, ya que los productos de los leucocitos que destruyen los microbios y ayudan a limpiar los tejidos necróticos, también pueden lesionar al tejido del huésped. Y eso es una característica muy importante, ¿sí? El viaje de los leucocitos desde la luz del vaso al tejido es un proceso de múltiples etapas que están mediado y controlado por moléculas de adhesión y citoquinas llamadas quimiosinas. Este proceso puede dividir en varias fases secuenciales, fíjense. En la luz, marginación y balanceo de adhesión al endotelio. Esto tiene que ver entonces con que previamente los leucocitos se van a ir deteniendo, ¿sí? Van deteniendo su marcha cuando se van acercando al sitio de la lesión, y eso tiene que ver con que se van adheriendo mediante proteínas de adhesión, que vamos a ir viendo ahora, que son más débiles, que se llaman selectinas, que van a ir pegando y despegando al neutrófilo, al leucocito, con el endotelio. Entonces esta adherencia es muy lábil, digamos, y va a permitir entonces que vaya deteniendo su marcha el leucocito hasta llegar al área lesionada. Bueno, fíjense que dice que el endotelio vascular, en su estado normal, inactivado, no se une en células circulantes ni impide su paso, ¿sí? El normal. En la inflamación, el endotelio se activa y puede unirse a los leucocitos como preludio de su salida hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? Después tiene la migración a través del endotelio y la pared del vaso,
¿sí? La transmigración propiamente dicha. Y por último, la migración a los tejidos por un estímulo quimiostático, o sea, la quimioatracción, ¿sí? Esas son las etapas, entonces. En la luz, la migración y balanceo y adhesión al endotelio, migración a través, o transmigración, ¿sí? A través del endotelio y en la pared del vaso, y la migración en los tejidos hacia un estímulo quimiostático llamado quimioatracción. Vamos a analizar brevemente estos conceptos, que ustedes ya los tienen claro porque ya han visto en otras materias de años anteriores. Bueno, acá tenemos entonces cómo el leucocito, el neutrófilo en este caso, viene y va deteniendo su marcha a medida que se va acercando al área del endotelio. Seguimos, perdón. Entonces, vamos a ver qué dice acá al costadito, que dice que el proceso de múltiples pasos de una migración de leucocitos a través del vaso sanguíneo para los neutrófilos, ¿sí? En el caso de los leucocitos, primero ruedan, luego se activan y se adhieren al endotelio. Luego transmigran a través del endotelio, perforan la membrana basal porque tienen colagenasas, sintetizan colagenasas, que son enzimas que van a degradar la matriz extracelular, para entonces sí pasar al tejido subendotelial. Perdón, ¿sí? Y después van a mirar, ¿sí? Hacia los quimioatrayentes que emanan de las fuentes de la lesión, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las moléculas de adhesión? Inicialmente, como dice acá, son selectinas, ¿sí? Fíjense que están las P-selectinas y las E-selectinas, que son las moléculas de adhesión que van a ser sintetizadas por el endotelio activado como consecuencia misma, fíjense, de las células que están activadas como consecuencia de la presencia del patógeno, ¿sí? Por ejemplo, esto es un monocito, un macrófago, en este caso, que como consecuencia de la activación de este macrófago, porque ha fagocitado a esta partícula, a este microbio, sintetiza citoquinas como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que van a impactar en el endotelio capilar, generando entonces que éste se active y sintetice estos receptores, que son las P y la S-lectina, que van a encontrar sus ligandos en el glóbulo blanco que está viniendo en el leucocito, y de esa manera se va a ir uniendo. Como esta unión es débil, ¿sí? Se va a unir y se va a despegar, ¿sí? Inicialmente. Y esto que va a permitir que el glóbulo blanco, el leucocito, vaya deteniendo su velocidad, ¿sí? A medida que se va acercando hacia el lugar en donde por diapéresis va a atravesar el endotelio capilar. Cuando llega a un sector más cercano a donde va a transmigrar, se van a expresar otro tipo de proteínas que se llaman integrinas, ¿sí? Que son más, o sea, que generan uniones más fuertes, ¿sí? Con el leucocito, y que va a detener totalmente el movimiento del leucocito, permitiendo entonces que pueda transmigrar, ¿sí? Hacia el tejido conectivo y llegar hacia el sitio de la infección. ¿Está bien? Fíjense que acá se sintetizan entonces las integrinas, que están acá, las integrinas como ICAM1, que van a encontrar sustrato en el glóbulo blanco activado, se van a unir y le va a dar tiempo para que transmigre. ¿Por qué va a transmigrar? Porque en este lugar las células endoteliales se han contraído, hay una vasodilatación muy importante y un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Que permite entonces la salida tanto de las células blancas como de líquido, de proteínas, ¿sí? Eso es lo que estábamos viendo hace un ratito. Seguimos. Adherencia del endotelio al leucocito del endotelio, esto lo vamos a pasar porque lo vimos recién. Creo que yo lo dije todo lo que estamos por acá, pero ustedes lo leen bien. Este proceso se llama transmigración, como ustedes saben, y una vez que pasa, la célula finalmente bueno, una vez que llega a la célula finalmente se detiene en algún punto donde se adhiere fuertemente, ¿sí? Se asemeja a los guijarros sobre el cual corre una corriente sin molestarlos, dice inicialmente. Bueno, esa es una analogía simplemente, ¿no? Esto ya lo observamos.
Bueno, acá lo mismo, ya les conté las selectinas y las integrinas, así que vamos a pasar. Y esto también, que ya les conté recién, ¿no? Migración de los leucocitos a través del endotelio. La transmigración o diapédesis, ¿sí? Que es el pasaje de este leucocito a través de las células endoteliales hacia el tejido conectivo. Esperen a ver porque todo ya lo dijimos. No hay más para decir, pero ustedes léanlo de nuevo. Bueno, y entonces después, acá tienen las integrinas, que son las que permiten entonces la detención de estas células en el lugar en donde tienen que transmigrar. Y esto es lo que yo les dije, una vez que atraviesan los leucocitos el endotelio capilar, van a perforar la membrana basal, probablemente, como dice acá, por la síntesis de colagenasas, ¿sí? Y eso les va a permitir entonces luego ir por quimiotracción hacia el área lesionada. Bien, esto les dije recién. Muy bien, pasamos. Quimiotracción. Sustancias quimiotractantes. Bueno, después de salir de la circulación, los leucocitos se mueven en el tejido hacia el sitio de la lesión por un proceso llamado quimiotracción o quimiostaxis, que se define, dice, como la locomoción a lo largo del gradiente químico. Si un gradiente químico es un gradiente de concentración que va de menor concentración a mayor concentración de una determinada sustancia que le va a hacer como las veces de un camino al leucocito para llevarlo directamente hacia el sitio donde tiene que actuar, ¿sí? Bueno, estas sustancias quimiotratantes pueden ser tanto sustancias endógenas como exógenas, ¿sí? Dentro de las endógenas particularmente pueden ser un montón de cosas que ya no se reconocen como propias o simplemente fracciones del complemento, ¿sí? Leucotrienos, metabolitos del ácido araquidónico, o dentro de las exógenas, como dice ahí, pueden ser productos bacterianos, ¿sí? O eh, restos bacterianos, ¿sí? Productos bacterianos como por ejemplo aminoácidos con terminales N-formilmetionina que nosotros no tenemos. Entonces eso se reconoce como no propio y sirve como agente quimiotractante. El resto ahí lo tienen para leer, simplemente sepan cuáles son los agentes de quimiotracción. Y sí hay que recordar que todos los agentes quimiostáticos se unen a receptores específicos, transmembranas de los leucocitos, que permiten entonces que se traduzca una señal intracelular como consecuencia de la unión del receptor a su ligando, ¿sí? Y eso permite entonces que, mediante un mecanismo particular que implica entonces eh, el movimiento de filamentos del citoesqueleto, movimiento de filamentos de actina y miosina, pueda dirigir, ¿sí?, el movimiento por formación de filópodos o pseudópodos del leucocito en una dirección determinada, ¿sí?, hacia donde se encuentra en mayor concentración este agente quimiostático mediante el cual el leucocito está respondiendo, ¿sí? Esto es todo lo que dice ahí, es lo que yo estuve explicando previamente. Ustedes le dan una lectura y lo entienden mejor. Entonces los leucocitos se mueven al extender filópodos, como dice ahí, que tiran de la parte posterior de la célula en la dirección de la extensión. ¿En cuál es la dirección? La dirección está fijada por el gradiente electroquímico, particularmente el gradiente químico de la sustancia quimiotractante. Muy bien. Bueno, y se ha visto que los leucocitos no migran todos con la misma cinética, con la misma velocidad, sino que depende muchas veces de justamente el tiempo, ¿sí?, que tarda la lesión, el tiempo en el que está transcurriendo la lesión. La naturaleza del infiltrado del leucocito varía con la edad de la respuesta inflamatoria y el tipo de estímulo, ¿sí?, muy importante. En la mayoría de las formas de inflamación aguda, los neutrófilos predominan en el infiltrado inflamatorio. O sea, los primeros que van a llegar son los neutrófilos, particularmente porque son los que se encuentran en mayor cantidad, ¿sí?, en la sangre. Fíjense que durante las primeras 6 a 24 horas y se reemplazan luego por los mononucleares, como los monocitos, ¿sí? O sea, los monocitos van a ser como los actores de la inflamación
crónica, mientras que los neutrófilos van a ser los actores de la inflamación aguda. Fíjense que luego de 24 a 48 horas empiezan a aparecer los monocitos. ¿Por qué? Porque los otros, los polimorfonucleares, ya empiezan a morir por apoptosis, porque ya cumplieron su función, por ejemplo. Bien, ¿y por qué ocurre esto? Porque los neutrófilos son mayor número en la sangre que otros leucocitos y responden más rápidamente a las quimiosinas, a las sustancias quimiotractantes. Pueden adherirse más fácilmente a las moléculas de adhesión del endotelio y pueden transmigrar más rápidamente y llegar más rápidamente hacia el área de la lesión. Después de entrar a los tejidos, los neutrófilos son de corta duración, mueren rápidamente por apoptosis y bueno, desaparecen en 24 a 48 horas. Los monocitos no solo sobreviven más tiempo, sino que también pueden proliferar en los tejidos, o sea, reproducirse, ¿sí?, en los tejidos, y por tanto se convierten en la población dominante en reacciones inflamatorias crónicas. ¿Sí? Bueno, sin embargo hay algunas excepciones, como dice acá. Por ejemplo, para algunas bacterias, ¿sí?, hay polimorfonucleares como neutrófilos. Para los virus hay linfocitos, ¿sí? Los virus aumentan entonces la llegada de linfocitos a la área de la lesión. Para algunos parásitos, por ejemplo, y en reacciones de hipersensibilidad, se ven la presencia de los eosinófilos, mayoritariamente, y en reacciones alérgicas también los eosinófilos, ¿sí?